Entonces, todas las cosas en la vida tienen un momento en el que se pueden arreglar. Llega un momento cuando las cosas se han salido de tal manera, hay matrimonios donde ya la situación entre el hombre y la mujer es tan tensa y tan grave ya, que ya es un matrimonio tóxico, donde ese matrimonio necesita el hombre y la mujer separarse, no divorciarse, separarse temporalmente para no causarle más daño a sus hijos y no de autodestruirse el uno contra el otro. Entonces tenemos nosotros problemas también en el que encontramos en el mundo, en la sociedad, en la política, en la filosofía, que necesitamos enfrentar con valor. Y aquí en el libro de Nehemías encontramos a un hombre llamado Nehemías, que se encontraba de copero con el rey persa Ciro, y cuando los medos persas habían conquistado a los babilonios, recuerdan ustedes en el libro de Daniel, los persas y medos persas conquistaron a los babilonios, vinieron los griegos después y conquistaron a los medos persas, y vinieron los romanos y conquistaron a los griegos. Históricamente nos encontramos en el imperio de los medos y de los persas. Muy bien. Este hombre Nehemías era el copero del rey. ¿Qué significa esto? Los reyes antiguamente tenían coperos y gentes de increíble confianza que necesitaban tener cerca de ellos para que cuando les trajeran vino o les trajeran comida, lo probaran antes que el rey lo degustara. Esto para que pudieran evitar que pudiera ser envenenado el rey. Entonces los coperos eran las personas, lógicamente, de más confianza de los emperadores. Y Nehemías pues tenía, ¿verdad?, su closet con trajes Roberts y zapatos puros Florsheim, ¿verdad?, corbatas importadas, hablando con la actual sociedad. O si era un hombre que tenía nada por qué preocuparse, un sueldazo tremendo, las cosas estaban bien, cuando de repente, de la noche a la mañana, como a cualquiera de nosotros nos puede suceder, nos llegan malas noticias. Tú ahorita puedes ser una persona que me escuchas donde todo en tu vida está bien y de repente puede nuestra vida cambiar. Escúchenme esto, la vida de cualquiera de nosotros puede cambiar en un minuto. Alguien puede llegar de repente y decirte, la radiografía dice que usted tiene, Juan Palomino, tiene usted cáncer en los pulmones o tiene usted cáncer de próstata. Me acaban de comunicar que acaba de morir o acaba de acontecer esta tragedia con alguien de su familia. O acaban de robar su casa y lo dejaron completamente sin nada. O acaba de haber un accidente tremendo y en cualquier momento de nuestra vida, o acaba de caer la bolsa de valores, o acaba de caer los bienes invertidos en raíces, en cualquier momento, cualquiera de nosotros, Dios deshace como polilla lo que creemos que nos puede sostener en el futuro y que no sea Él. Entonces, Dios quiere que nuestra confianza esté en Él. Y no en nada que pueda. Vivimos un mundo inestable. Un mundo donde de la noche a la mañana cae el peso, o sube el dólar, o cae el petróleo. Ahorita el señor Kim Jong de Corea del Norte acaba de amenazar que nadie lo va a detener ni le va a hacer caso a la OTAN ni a las Naciones Unidas para lanzar misiles nucleares sobre Europa, y están calculando que no llegue a Estados Unidos estos misiles. Estamos viendo que ahorita China puede poner de rodillas a Estados Unidos por todo el capital que tiene norteamericano. Estamos viendo de qué forma ahorita Turquía está tratando de vengarse de Rusia, que les derrumbaron un avión en el cielo de Turquía. Y vemos por todas partes en el mundo inestabilidad, en el que el mundo está confundido y en cualquier cosa puede suceder una guerra nuclear, de acuerdo a la Biblia, y donde necesitamos entender que debemos estar parados para poder decir, mi corazón no temerá ni tendrá temor de nada. Dios es mi fortaleza, mi luz, mi salvación, no temeré, aunque un ejército me rodeare, porque nuestra confianza está en el Dios, creador de los cielos y la tierra, a quien es la gloria, la victoria, el poder y toda la honra por todos los siglos, porque Él hizo todas las cosas, Él es excelso sobre todo y Él domina sobre todos, y de su poder viene el hacer riquezas, quitar las riquezas, de su mano viene el fortalecernos, el darnos salud y guardarnos del mal. Un aplauso al Rey de Reyes. Este hombre Nehemías
como muchos ahorita que nos están escuchando, se encontraba tranquilo en su casa. Y de repente, dice el capítulo 1, versículo del 1 al 4, palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció que en el mes de Quisleu, o sea, aproximadamente como abril, en el año 20, estando yo en Susa, Susa era la capital de Persia, que es ahorita Irán. O sea, Nehemías se encontraba hace 2500 años en lo que es ahorita Irán, capital del reino. Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, o sea, que habían salido de la cautividad de Babilonia, que habían quedado en cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. A Nehemías le llegan palabras de malas noticias. Y como dice el Salmo 112, el justo no está exento de tener malas noticias. Pero dice el Salmo 112, el justo, aunque vengan las malas noticias, no se podrá inmovilizar en su corazón, ni quedará paralizado por el temor. Nehemías, al recibir estas noticias, tuvo la oportunidad y la opción de decir lo siguiente, como muchos de nosotros: oye, ¿supiste que se le cayó a la casa a tu vecino? ¿Supiste que en esa iglesia se incendió? ¿Supiste que pasó esto y el otro en aquella parte? Y en ese momento tú puedes decir: ¿y a mí qué me importa? ¿No es verdad? ¿A mí qué me importa? Yo estoy bien aquí con el rey, estoy bien como copero del rey. ¿Qué me importa ahí en Jerusalén lo que está pasando? ¿Qué me importa lo que haya pasado en la iglesia? ¿Qué ha pasado con la familia o con ese matrimonio? A mí no me importa. Yo estoy concentrado en mi familia y en mis intereses, no me importan los demás. Y cuando nosotros queremos ser usados verdaderamente por Dios, necesitamos tener el corazón de Nehemías. Y vamos a examinar. El Espíritu Santo nos muestra en un solo versículo, se mete el Espíritu Santo y nos saca lo que había en el corazón de este hombre, porque Dios escudriña nuestros corazones, conoce las intenciones de nuestros pensamientos, y Dios nos paga y nos da conforme a las intenciones de nuestra verdadera motivación, por lo cual hacemos las cosas para su reino. Dice el versículo 3, y me dijeron: el remanente que está en la cautividad está en gran mal y afrenta, o sea, están en vergüenza. El muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, dije: ¿qué me importa? Eso dice, ni en la Biblia del Mormón dice eso. Cuando oí estas palabras, me senté y me lloré. No cabe duda que Dios está escudriñando el corazón de nosotros continuamente. Dice en 1 Crónicas 28, versículo 16, de qué forma Dios está buscando nuestro corazón sobre todas las cosas, para que nosotros podamos verdaderamente vivir delante de su corazón. 2 Crónicas 16, 9 dice: Dios está buscando hombres que tengan un corazón perfecto para mostrar su poder a través de ellos. Dios está buscando personas que tengan rectitud en sus corazones. Esto es muy importante y es nuestra primera lección. Estamos caminando con un Dios santo. ¿Quieres que Dios bendiga tus finanzas? Dale a Dios lo que le corresponde. ¿Quieres que Dios bendiga tu matrimonio y tu familia? Sé tú el sacerdote de tu familia. ¿Quieres que Dios bendiga tu trabajo? Cumple con tus impuestos. Mantente recto en lo que tienes que hacer. Y aun cuando tengamos que arriesgar muchas cosas, y que aparentemente a corto plazo, si yo hago esto voy a perder tal cantidad, a la larga Dios nos bendecirá. Porque cuando tratamos a corto plazo de solucionar las cosas, pues con esto se puede arreglar estas cosas, y con esto se puede arreglar aquí lo otro, a la larga Dios no nos puede bendecir. Tenemos que caminar con Dios en integridad. Tenemos que ser transparentes en nuestras vidas, en nuestras finanzas, en la forma como vivimos con nuestra esposa, que puedas ver a tu esposa y decirle realmente, ¿verdad? Te amo, y no tener escondida un amante por ahí atrás,
que podamos tener realmente el corazón limpio delante de Dios, con nuestros hijos, que podamos darles esa herencia de que vean que sus padres fueron verdaderamente personas que amaban a Dios y que quisieron darle el mejor ejemplo posible para que podamos tener las bendiciones de Dios. De otra manera, no esperemos ni le pidas a Dios solamente cuando tienes necesidad de sus bendiciones. Esto significaba que Nehemías vivía cómodamente en el palacio con lujos, pero cuando oyó estas palabras: mis hermanos están en vergüenza, están en grande afrenta, avergonzados, infamados, objetos de burla, él tuvo 3 reacciones que debemos de tener si queremos levantar nuestra familia, si queremos levantar a nuestros hijos, si queremos levantar a nuestra iglesia. La primera es: debemos ser sensibles al dolor de los demás. Lloré. ¿Hace cuánto que no lloras? ¿Hace cuánto que no te acercas y caes de rodillas en tu cama y le dices: Dios, cuánto pecado? ¿Cuántas muchachas embarazadas? ¿Cuánta violencia en el mundo? ¿Cuánta tristeza? ¿Cuánta corrupción? ¿Cuántos crímenes? ¿Cuántos robos? ¿Cuántos secuestros? ¿Cuántos jóvenes están perdidos en drogas? ¿Cuántos jóvenes están perdidos en el adulterio? ¿Cuánta degeneración moral existe? ¿Hace cuánto que no caes de rodillas y afectado por el dolor de lo que está pasando con tus propios hijos o con tu propia familia y han salido lágrimas de tus ojos? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Vivimos un mundo muy feo. Somos peregrinos nada más, vamos de paso nada más, santos de Dios. Y somos objetos de metralla y de ataques y de todo, pero necesitamos, si queremos levantar nuestra familia, llora por tu matrimonio, llora por tus hijos, llora por lo que está pasando en tu trabajo, lloren por lo que está pasando en las iglesias, lloren, clamemos a Dios, ayúdanos, Señor. Y es ese corazón sensible. Jesús, cuando le dijeron: Lázaro ha muerto, era su amigo. ¿Qué me importa? No dice la Biblia que es la única vez, y el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Le salieron las lágrimas. Y no simplemente por lo que había muerto, porque él sabía que lo iba a resucitar, sino por lo que el pecado hace. Morimos porque hemos pecado. La paga del pecado es la muerte. Y lo que el pecado hace en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestras familias, en nuestros hijos, el pecado es lo que hace en las iglesias, que haya divisiones, el pecado hace lo que hace en los gobiernos, que haya corrupción, es el pecado. Y tenemos que tener ese corazón para llorar con Dios y pedirle a Dios misericordia para que podamos levantar su obra. Dice la Biblia en 1 Corintios 12:26 que somos un cuerpo. Hace rato platicaba con una persona y le digo: la iglesia no es una institución religiosa, la iglesia no es un club, la iglesia no es una sociedad secreta, la iglesia es una familia. Somos una familia. Somos una familia. Bienvenidos a la familia. Y cuando estamos y entendemos que somos una familia, dice en 1 Corintios 12:26 que cuando alguien llora, lloramos nosotros con ellos. Cuando les va mal, o estamos con ellos, y no cuando el barco comienza a hundirse, abandonamos el barco. Nos quedamos en el barco para sacarlos todos a flote, porque somos una familia. Y allí es cuando se prueba el corazón del ser humano, cuando hay malas noticias, cuando las cosas no están bien, cuando oyes que tu amigo, que era tu compadre, y comienza, pues ya lo metieron a la cárcel, y le pasa esas cosas, ya no es mi amigo. Somos amigos en las buenas y en las malas. Somos una familia en las buenas y en las malas. Nuestros hijos, lo sabemos todos los que somos padres. Nuestros hijos, no importa lo que nuestros hijos hagan, no estaremos de acuerdo con sus malas acciones, pero siempre serán nuestros hijos y siempre los amaremos. Aunque estén en la cárcel, los vamos a seguir amando. Que se han ido al camino de las drogas, los vamos a seguir amando, y nos va a dar tristeza, nos va a romper el corazón, y tenemos que luchar por ellos, porque son nuestros hijos. Ese corazón que debemos de tener, sensible al dolor, y saber que tenemos que perdonarnos y tolerarnos y caminar juntos. Y si nos pusimos una camiseta, ahí nos vamos para siempre.
Imagínense ustedes el partido entre las Chivas y el América. Arriba el América. No quiero estar triste ya, pero imagínate nada más, ¿no? Pues nos golearon 4-0, pues me paso con las Chivas. ¿Sabes qué? Me quedo con este equipo porque me quiero tener la camiseta. Ok, nos fue mal, pero la próxima temporada nos va a ir mejor. Y así es como es la mente de un equipo. El otro día, pues yo me he cansado de decirles, ¿verdad? Me han preguntado hasta en las entrevistas, oiga, doctor Alducin, usted ha dicho públicamente que usted es fanático del Barcelona. Les dije, amén. Pero ¿por qué no? Simplemente porque el Barcelona es un equipo que es equipo, no solo Messi ha estado enfermo y no ha participado con ellos y siguen metiendo goles. Y vemos otros equipos, ¿verdad? No, me reservo el nombre, donde el estrella es una sola persona y todo es esa persona y todo gira alrededor de una persona. Y eso es cuando no es equipo. El Barcelona se distingue por eso, que hay una unidad impresionante en la que se telepatían los goles. O sea, se conocen tan bien que no les importa, ¿verdad? Y además es un equipo donde se manifiesta la humildad de los jugadores. Son personas humildes. Neymar es cristiano, no sé cuántos de ustedes sabían. Entonces hay como 3 o 4 que son cristianos también y ya están tratando de hablarle a todos los demás. Entonces la iglesia es un equipo donde si trabajamos juntos, por eso mi esposo y yo nos salimos hace 10 años. Me di cuenta que en México la iglesia estaba juntándose alrededor de mi persona, alrededor de mi nombre. Y que si yo no estaba, la gente no iba a oír predicar. Entonces les dije a mis pastores, a una cosa, ustedes no van a poder crecer ni ser responsables. Y Dios nos movió y nos sacó de aquí para supervisar todo desde allá y venir de vez en cuando aquí para que la iglesia no crezca alrededor de una sola persona, sino que seamos varios, que somos un equipo. Y en este equipo hay pastores que tienen debilidades y hay pastores que les falta, pero somos un equipo y nos echamos porras y echamos adelante y sacamos la obra de Dios adelante, porque somos un equipo. Y es lo que Dios menciona, el equipo en tu familia, es tu esposa y tus hijos, luchen juntos. Tú sin tus padres no vas a poder hacer nada, métetelo eso en tu cabecita. Necesitas la bendición de tus padres para que te vaya bien en la vida. Necesitan ustedes darle buen ejemplo a sus hijos para que Dios los bendiga en su trabajo. Porque somos un equipo, somos una familia. Y esto es lo que es la iglesia. Y cuando alguien en la familia se lastima, lloramos por él. Como el padre en el hijo pródigo. Se fue el hijo y viejo, dame la herencia. Y desperdició toda su herencia viviendo con los puercos. Y regresa y el padre con un bate de béisbol lo estaba esperando. Cabezón, cabeza y calabaza, ahorita vas a ver cómo te va a ir. La vergüenza que has traído a la familia, el padre lo estaba siempre. ¿Cuántas veces ese padre cada noche, y ustedes que son padres lo sabemos, yo he tenido hijos que también me han fallado muchas veces, y siempre a la noche lloramos, Padre, ¿cuándo vas a regresar a mi hijo? ¿Cuándo vas a regresar a mi hija? Porque son nuestros hijos. Y es el corazón del Padre. Y esos lloros y esas lágrimas, créame, lo dice el Salmo 20, que Dios vea tus lágrimas y Dios te conceda las peticiones de tu corazón. Pero Él lo va a hacer porque tenemos el corazón de Dios. En segundo lugar, dice la Biblia que Nehemías hizo duelo y ayunó. Dice el versículo 4, hice duelo por algunos días y ayuné delante de Dios. El ayuno, en el Antiguo Testamento, era una manera en la que el pueblo mostraba arrepentimiento y se vestían de ceniza y de duelo, ¿verdad? Hacían ayuno con ceniza. Y este duelo se ponían una piel de camello, casi siempre era así sobre ellos, que era medio pegajosa y no eran así, no era de seda ni de ningún material, y caían y comenzaban a echarse tierra en la cabeza y a llorar delante de Dios. Y es la forma en la que mostraban, Padre, te he fallado, te fallé como padre, como hijo, como pastor, como misionero, como político, como empresario, te he fallado, Dios, aquí estoy, me arrepiento, por favor ayúdame a sacar el buey de la barranca, quiero caminar ya contigo. Y esto es lo que hacía que la gente ayunara e hiciera duelo. En el Nuevo Testamento, ya de Hechos hacia adelante, no se vuelve a mencionar el ayuno. Y ha habido mucha discrepancia y muchos diálogos y conversaciones teológicas acerca de cómo es el ayuno
en el Nuevo Testamento. Muy bien. Si tú quieres ayunar, recuerda solamente algo. Nunca vayas a ayunar para echarle manita de puerco a Dios. Señor, en 3 días no voy a comer para que sanes a mi hijo. Señor, en 3 días no voy a comer para que restaures mis negocios. Señor, no voy a comer y mira, llevo 5 días, mira, ni agua he tomado, Señor, apiádate de mí. Imagínate nada más a ese Dios que en la cruz dio a su hijo, mirándonos y diciéndonos, hasta que no te vea así como un perrito sin comer y todo, no te sano a tu hijo. Hasta que no dejes de comer, no hago estas cosas. Esa misericordia que creemos que la obtendremos por el ayuno, la obtuvimos en la cruz. Fue en la cruz donde pudimos obtener la misericordia y la bendición de Dios. Ya estamos bajo la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, el ayuno ya no es para eso en el Nuevo Testamento. El ayuno ahora es para que, si tú necesitas un poco más de disciplina en tu vida, porque te reconoces que eres una persona indisciplinada, que te cuesta trabajo levantarte, y te cuesta trabajo levantarte a las 10 de la noche y no ir al refrigerador y sacar la pizza y medio litro de helado con la panza que tienes ya, y sabes que eres impuntual en todas las cosas, y llegas tarde a la iglesia, y llegas tarde a los estudios, y te das cuenta que eres una persona irresponsable e indisciplinada, necesitas ayunar. ¿Para qué? Porque el ayuno es una disciplina de la carne. Si lo quieres escribir, el ayuno bajo el Nuevo Testamento es una disciplina que nos ayuda a golpear nuestra carne, nuestras debilidades. Y mientras tú estés ayunando, tú escoge, por ejemplo, el viernes. ¿Qué te gustan los postres? Bueno, voy a comenzar a ayunar con postres. Es un ayuno. A Daniel ayunó con cereales y con verduras y con vegetales y con jugos. No comió carne, ni vino, ni postres. Entonces hay muchos ayunos. Y el viernes no voy a comer, no voy a cenar. Si estás acostumbrado a cenar, no cenes. El sábado voy a desayunar y no voy a comer ni voy a cenar. Y el domingo voy a tratar nada más de comer, no desayuno o desayuno y no como ni ceno. Y vas comenzando a acostumbrar tu cuerpo para que puedas saber y decirle no a esto, no a este postre. Tengo diabetes, tengo problemas tengo hipertensión, tengo problemas de circulación, tengo problemas de arteriosclerosis, tengo problemas de colesterol. No, 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 no. Te disciplinas. Y es la disciplina que un atleta necesita. Dice en 1 Corintios 9, 25 al 27, ¿quién de los atletas en las Olimpiadas, los maratonistas, imagínense un maratonista que antes de correr se meta 1 litro de helado? Entonces necesitamos eso. Y entonces Nehemías hizo ayuno, se puso de rodillas con el propósito de buscar a Dios, de buscar su voluntad. Y es interesante cuánto tiempo Nehemías recibió esto. Vean ustedes, él recibe las noticias en 1 mes y no nos da tiempo de cubrir todo, pero en el capítulo 2 de Nehemías llegamos al mes de abril más o menos y vemos que pasaron 4 meses desde que recibió las noticias. Escuchen, y en 4 meses Nehemías no tomó ninguna decisión. Pasó 4 meses, Señor, no ayunando, pero tal vez ayunando 2 o 3 días a la semana. Pero ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Quiero seguir tu voluntad. Y hasta los 4 meses Dios le reveló qué es lo que él tenía que hacer: regresar a Jerusalén, dejar su vida que él había tenido en el palacio y los lujos con los que él había vivido, y regresar con su pueblo a levantar las murallas de Jerusalén. Dios buscaba un hombre como Nehemías, y Dios sigue buscando hombres y mujeres con ese corazón, sensibles al dolor por los demás, y que sean personas disciplinadas en sus vidas personales. Y finalmente, dice en tercer lugar, la tercera característica del corazón de Nehemías: oré delante de Dios de los cielos. Era un hombre de oración. Dios no puede hacer nada en tu familia, nada en tu negocio, ni en mi vida, ni en ninguna otra cosa, más que a través de la oración. Yo le platicaba a mi esposa esta mañana, o creo que fue anoche que te conté, ¿verdad? Vienes platicando de la oración. Es increíble el misterio de la oración, porque es un misterio. Orar sin cesar, dice 1 Tesalonicenses 5, 20, orar sin cesar. No es decir que todo el día, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre. No,
significa que estemos continuamente elevando nuestra alma, manejando, Padre, voy a mi trabajo, guárdame del mal, Señor. Te pido por mi esposa que dejé. Y podemos estar platicando con Dios. La oración es platicar con Dios. Estar continuamente elevando nuestra alma al cielo y mandando telegramas a Dios para que podamos mantener la dirección de Dios. No levante la mano, ¿cuántos de ustedes oran ya como disciplina en sus vidas media hora en la mañana? Ya no levante la mano nadie. Si tú eres un cristiano que tienes ya 5 o 10 años en Cristo y no tienes esa disciplina, si no eres una persona disciplinada en la oración, no tienes disciplina en ninguna otra cosa. Porque busquemos al reino de Dios y su justicia primeramente, y las demás cosas nos serán dadas por añadidura. Si no le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida, no esperemos que Dios responda a nuestras oraciones. En Marcos 1:35, en los evangelios, el Espíritu Santo nos permite asomarnos a la vida íntima de Jesús y dice así, Marcos 1:35, levantándose a las 12 del día. ¿Eso dice? Levantándose a las 10 de la mañana. Levantándose muy de mañana, siendo, fíjense los detalles que el Espíritu Santo nos quiere revelar, para que tengamos idea a qué hora el Hijo de Dios, Jesucristo, con la naturaleza divina y la naturaleza humana, Dios en la carne, tenía que, siendo el Hijo de Dios, ser un hombre de disciplina. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, estamos hablando 4 o 5 de la mañana. 4 o 5 de la mañana, cuando el sol todavía no sale. Siendo muy oscuro, salió. Significa que, acuérdense, dormía con los discípulos, pero segurísimo era que los ronquidos de Pedro no lo dejaban tampoco dormir. Salió, o sea, se apartó de los discípulos, porque es lógico que 2 o 3 roncaran. Salió, se apartó de ellos y se fue a un lugar desierto. El lugar que escojamos para tener comunión con Dios en las mañanas, no puede haber ni siquiera el gallo cantando, ni los ladridos del perro, ni los ruidos ya de los camiones, o si vives en un lugar donde es muy ruidoso. Tenemos que buscar lo más posible lugares callados, donde haya silencio, porque es en ese silencio donde tú caes delante de Dios y comienzas a elevar tu alma a Dios, a orar hacia el cielo, a comenzar a interceder, y sin que te des cuenta, estás afectando el mundo espiritual de tu alrededor, y sin que te des cuenta, comienzas a sensibilizarte a ese mundo que está junto a nosotros, que es el mundo espiritual, que con los 5 sentidos no podemos percibir, pero comienzas a sentir ya el mundo espiritual y comienzas no a ver a Dios, lo comienzas a sentir en tu espíritu y comienzas a ser lleno de una paz que sobrepasa el entendimiento, que aunque estés rodeado de problemas y de ejércitos, no tienes ya miedo ni temor de nada ni de nadie en la vida, ni de lo que pueda suceder. Y es una paz que sobrepasa el entendimiento que Dios les da a los que le buscan. ¿La has descubierto tú en tu vida? No. ¿Por qué no la has descubierto? Porque no eres una persona disciplinada en la oración. Y ahí estaba Jesús en la madrugada y allí oraba. Ahora, si eso fue Jesús, imagínense nosotros, pobres criaturas con pies de barro, que somos peregrinos y advenedizos. Nuestra vida es como una sombra que desaparece, y todo lo que tenemos es lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado es lo que le damos a Dios, porque lo que le damos es lo que Él nos dio. Ni siquiera tenemos honra en lo que le damos a Dios, porque de Él, de su mano, hemos recibido. Hombres frágiles como nosotros, con pies de barro, que vamos caminando en la vida y que en cualquier momento, en 60, 70, 80 años, nos vamos a la otra vida, donde nos está esperando el Señor Jesucristo. Miren lo que dice Jeremías capítulo 23, en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue la razón del fracaso del pueblo de Dios bajo el antiguo pacto? Jeremías capítulo 23.
Dice así, versículo 18, Jeremías 23, 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Noten ustedes inmediatamente que cuando se usa la frase el secreto de Jehová es la oración. O sea, ¿quién ha estado a solas, sin ruidos, disciplinado, para estar escuchando todos los días, la voz del Señor? Ahora ya podemos, con la Biblia completa, en la mañana levantarnos y escoger 15 minutos, 20 minutos. Yo siempre, mi costumbre es abrirla en los salmos. Los salmos toda mi vida me han sostenido, me han fortalecido, porque me identifico en todo lo que sufrieron esos como David, las persecuciones y cómo somos frágiles y alma mía, ¿por qué te abates? A veces amanezco deprimido. La depresión no es pecado, pecado es mantenerse deprimido. El enojo no es pecado, pecado es mantener el enojo. Los celos no son pecado, hay celos positivos, hay celos negativos. La ira no es pecado, Dios es un Dios de ira, Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios que se enoja. Hay cosas que son pecado de acuerdo a la motivación. Y ahora te puedes levantar en la mañana y tener enfrente la Biblia y dejas que Dios te hable y después tú comienzas a orar. Y aquí está preguntando, ¿quién ha estado orando? Y escuchen esto, ahí en la oración vemos y oímos lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Quién vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra? Versículo 22, nos brincamos. Y dice así, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si los cristianos del Nuevo Testamento hemos tenido la disciplina de mantener una vida de oración, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. No es hasta que nosotros pasamos tiempo con Dios que podemos saber qué decirles a nuestros hijos, santos de Dios. Mientras tú no tengas tiempo con Dios, ¿cómo puedes hablarle a alguien de lo que tú no haces, del que te está hablando? ¿Cómo puedo yo decirle a mi esposa que esté sujeta a mí cuando dice en 1 Corintios 11:3, Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer? Entonces quiero que mi esposa esté sujeta, yo necesito estar sujeto a Jesucristo, porque Él es mi cabeza. Un vaso, una jarra, no puede llenar vasos vacíos hasta que la jarra la llenes. Yo no puedo darles a mis hijos, yo no puedo darle a mi esposa lo que yo no tengo. ¿Cómo puedo guiar a mis hijos si no tengo una comunión con Dios diaria? ¿Cómo los puedo guiar? ¿Cómo los puedo aconsejar? El otro día me decían, ¿verdad? Me decía de mi esposa, ¿verdad? El secreto de una madre es hacerse amiga de sus hijas. Yo se los digo sinceramente, mi esposa es la mejor amiga de mis hijas. Es la mejor amiga de ellas. Y llegan y le confían todo. Y yo siempre le he dicho a Marta, tú ya la hiciste con nuestras hijas, porque cuando nuestros hijos se dan cuenta que nos pueden confiar sus intimidades o decirnos con quién andan, eso y el otro, ya la hiciste como mamá. Y si nosotros queremos como padres que nuestros hijos varones puedan realmente contarnos sus problemas y no alejarse, tenemos que hacernos amigos de ellos. Irnos al fútbol con ellos, ver una película con ellos, irnos a un teatro con ellos de vez en cuando, alguna diversión con ellos, ver el partido Barcelona-Real Madrid para que le gane el Real Barcelona otra vez al Real Madrid, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero no es hasta que nosotros estuvimos con Dios que Dios nos da gracia con nuestros hijos. Dios nos da gracia con nuestros hijos, con el gobierno, con la gente alrededor, cuando nosotros pasamos y tenemos tiempo con Él. Pasamos a la segunda característica necesaria para levantar una familia, un matrimonio o la obra de Dios. Capítulo 1 de Nehemías, versículo 5, el 8 y el 9. Muy bien, pasaron ya 4 meses. Nehemías orando, ayunando, lloró, sensible al dolor, sus hermanos avergonzados, lo estaban calumniando a sus hermanos, estaban vituperando a sus hermanos, mintiendo contra sus hermanos, y Nehemías buscó a Dios, y entonces Nehemías comenzamos a ver cuál fue el poder de la oración
de Nehemías. Versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo, ayuné y lloré delante de Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Jehová de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Número 1, Nehemías sabía que desde el Edén hasta el Apocalipsis, Dios es un Dios de pactos. ¿Qué significa esto? Que lo encontramos por toda la vida teológicamente. Que la relación de Dios con nosotros es a través de un pacto. ¿Qué es un pacto? Para que me entiendan ustedes. Un contrato, cuando tú vas a rentar una casa, se llama contrato de arrendamiento. Muy bien, el contrato dice, bueno, esto y esto se renta por tantas cosas, la renta tiene estas cosas y siempre hay cláusulas. Cuando la persona se vaya, tiene que dejar la casa limpia, etcétera, etcétera. No adeudos de electricidad, no adeudos de agua, etcétera, etcétera. Y entonces hasta el final, tú lees esto y le firmas, y le firma el arrendatario como el arrendador, y los dos están bajo un contrato, que es lo más parecido a un pacto. Esto lo hace entre el arrendador y el arrendatario. El arrendatario puede decir, pues no me parecen tus cláusulas, pues no te la rento, pues me voy a buscar otra cosa. Pero tiene que haber un acuerdo entre los dos para que pueda celebrarse el contrato. Muy bien, en los pactos de Dios es algo parecido, pero bien la diferencia. Por eso ya no se puede pactar con Dios. Yo oigo a veces, ¿verdad? Pues la gente hay que pactar, ya en los pactos con Dios ya no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque en un pacto, a diferencia de un contrato, hay esta situación. Los pactos Dios los escribe y es algo que Dios nos da al hombre para que le firme y no discuta nada, sino que le firme nada más, y en ese momento tú aceptas que Él es tu Dios, que Él es tu Señor, que lo vas a obedecer, y ese pacto se mantiene durante toda tu vida, y como Él es un Dios de pactos, Él nunca, nunca, nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Cuando le pidamos perdón a nuestros pecados, no va a guardar un expediente con nosotros para, ¿te acuerdas de lo que pecaste la semana pasada? Y lo que hiciste ayer, y lo que hiciste antier, y lo que hiciste la semana pasada. A Dios le importa lo que somos ahorita en este momento. Ahorita. Y si tú adulteraste ayer y pecaste antier y robaste antier y te drogaste hace 6 meses, la sangre de Cristo nos limpió. Estás limpio y perdonado por el Señor de los ejércitos. Si tú le pediste perdón a Dios, no tienes por qué traer la culpa de lo que hiciste hace un mes, hace 3 o 4 meses. Y si Él no ha hecho eso con nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para guardarle algo a un hermano? ¿Te acuerdas lo que me hiciste? ¿Y te acuerdas lo que eras? ¿Y te acuerdas de ciertas cosas? Esto se llama fariseísmo. Puro fariseísmo nada más. Cuando hemos sido perdonados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Y es lo primero que Nehemías le menciona a Dios. Tú eres un Dios de pactos, que lo guardas a los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Y en qué pacto nos encontramos ahora nosotros? Bajo un pacto de sangre, que no fue firmado con una pluma fina, no fue firmado con una pluma, fue firmado con la misma sangre de Cristo. Se firmó ese pacto en el cielo. La vida de Cristo respalda que Dios nunca nos dejará, que nunca nos desamparará, que estará siempre con nosotros para fortalecernos, para animarnos. Dice, no temas, hijo mío, estoy contigo, no temas de nada, todo va a salir bien, nunca te voy a abandonar, no tengas desconfianza de mí, lo único que necesito es que camines de la mano con mi Hijo Jesucristo. Él era un hombre que conocía que Dios es un Dios de pactos. Y dice el versículo 8 y versículo 9, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si ustedes pecan, los dispersaré por los pueblos, pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre. El Dios del cielo nos dice bajo el nuevo pacto, no importa lo que tú hayas hecho, ni lo lejos que te hayas ido de mi presencia.
que me fui, Señor, con otra mujer y me fui con este hombre y hice esto y caí siendo tu hijo y me volví otra vez a la borrachera. No importa qué tan lejos estés de mí, si tú te arrepientes, hoy te vuelvo a traer. No importa lo lejos que estás de mí, te traigo a casa otra vez. Porque eres mi hijo. Porque nunca te voy a dejar. Eres mi hija. Te amo. Te amo. Y es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos como padres. No importa lo que nuestros hijos hagan. Cuando ellos regresen, papá, perdóname. Estamos esperándolos siempre para abrazarlos. Siempre hemos llorado por ellos. Ustedes lo saben con los que somos padres. No importa lo que hagan, lo estamos esperando que regresen al camino de Dios. No estamos de acuerdo con su estilo de vida, pero no por eso los podemos dejar de amar. Nunca los podemos dejar de amar. Nunca. Porque son nuestros hijos. Es el corazón del Padre. Es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos para que Él nos ayude a levantar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra iglesia, nuestra nación. Tenemos que tener el corazón de un hombre de Dios. Y finalmente, dice el versículo 11, que ya después de todo lo que pasó y de cómo Nehemías se acercó al Señor para entender que primero necesitaban arrepentirse para que volviera el Dios a levantar las murallas, dice el versículo 11. Finalmente su oración de Nehemías: te ruego, oh Jehová. Vean cómo acaba esta oración. Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes deseen reverenciar tu nombre. Y Nehemías le hace la última petición a Dios: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia. Dale gracia delante de aquel varón, porque yo serví de copero del rey. Nehemías sabía que si él se acercaba al rey con una cara triste, le cortaban la cabeza. Porque las gentes que los emperadores tuvieran a su alrededor tenían que estar alegres, porque no podían deprimir al rey. Por eso contrataban saltimbanquis y payasos y gentes que les brincara a los emperadores, porque necesitaban mantener contento al rey, alegre al rey. Y Nehemías había llorado, estaba entristecido porque sus hermanos en Jerusalén, las murallas derribadas, estaban burlándose la gente de ellos, estaban hablando mal de sus hermanos. Y Nehemías le dice a Dios: ahora voy a ir con el rey, Señor, y espero, oh Dios, que cuando yo esté enfrente del rey me des gracia. O sea, dame favor para que el rey me conceda regresar al plan que tú quieres que yo haga, de ir a Jerusalén y reconstruir las murallas. Si tú no convences a mi jefe, yo no puedo salir de este palacio porque me mata. Cualquier cosa que nosotros necesitemos de Dios, necesitamos su gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Eso se llama la gracia salvífica. Sin haber hecho nada, Dios nos salva. Ya siendo cristianos, necesitamos la gracia santificante. Apúntalo. Una cosa es la gracia salvífica, otra cosa es la gracia santificante. La gracia santificante es el poder, el favor que Dios nos da con tu jefe de tu trabajo, con el gobierno, con tus hijos, con los mismos hijos, con tu misma esposa. Yo muchas veces le pido a Dios: dame gracia con mi esposita, que me dé besitos de vez en cuando, ¿verdad? Un ejemplo nada más, ¿verdad? Dame gracia con mi esposo, ¿verdad? Que le gusten mis frijolitos que le voy a dar de la cena. Danos gracia con nuestros hijos, oh Señor. Que nuestros hijos se acerquen a nosotros y que nos amen y que podamos tener una familia bendecida por ti. Sin esa gracia no hay obra de Dios. ¿Saben ustedes que para regresar a este lugar, para que estén enterados, se necesitaban invertir 3 millones de pesos en el drenaje? Y cuando nos comunicaron en septiembre que había que pagar 3 millones de pesos, ¿verdad? Nosotros jamás, nunca ha sido, ustedes son testigos, nunca somos una iglesia de que estamos y échale, y échale, y échale, y hable el dinero, porque confiamos en Dios y de vez en cuando, ¿verdad? Se levanta la ofrenda, pero no es nuestra primera prioridad, ni poniendo cargas en sus vidas que ustedes no puedan llevar. Entonces, cuando vimos estas cosas, ¿verdad? Y el contrato por aquí, por lo que quiera, comenzamos a buscar otro lugar. Fuimos al otro lugar y en el otro lugar se necesitaban 5 millones, pero ya que estábamos ahí, ya me dijeron, se necesitan ahora 3 o 4 millones de pesos más
para comenzar a rehabilitar todo. No teníamos ese dinero, nunca tuvimos ese dinero. Entonces, ¿qué cosa hicimos? La iglesia no se va a parar. No podíamos quedarnos en un lugar donde nuestras finanzas no nos los permitían. Y fue como una prueba grandísima de Dios. Pues vamos a un hotel, nos fuimos a un hotel y encontramos a Él, y ahí nos vamos a juntar. Rentamos una bodega que estaba lejísimos y nos dimos cuenta, ¿verdad?, de la desestabilización. Pero en este periodo Dios prueba los corazones. Fue donde necesitábamos nosotros confiar más en Dios, y Dios estaba purificando nuestra fe. Y de repente encontramos que alguien del gobierno aquí es cristiano y que podía arreglar el problema. Y nos dijeron, con 70,000 pesos arreglamos el drenaje. Y en lugar de los 3 millones, nos costó 70,000 pesos. Y están arreglando el drenaje. Es Dios. Es Él nada más. Sin eso no podíamos regresar. Sin eso no podíamos estar aquí otra vez. Era imposible. El diablo nos quiso sacar, nos quiso robar nuestra heredad. Pero nos pusimos a clamar y a llorar y pedirle a Dios misericordia. Y comienza Dios a hacer milagros. Y miren lo que estamos haciendo. Este techo todo está siendo reconstruido 3 veces mejor que cuando nos salimos de aquí. Este techo es acústico. Tiene una cubierta especial, impresionante, con todo lo que hemos hecho acá, porque ustedes nos han ayudado a levantar este lugar. Y todo lo que nos falta, y lo seguiremos haciendo, y se van a sentir orgullosos, porque este es el lugar de la familia de Dios. El lugar que Dios nos ha dado. Nehemías tenía un sentido de misión. Sabía que tenía que tener sensibilidad, tenía que orar, tenía que ayunar, tenía que conocer el corazón de Dios, y tenía que saber que para caminar con Dios necesitamos caminar en santidad. En santidad, limpios aquí adentro. Nuestra alma tiene que estar sana aquí adentro. No hay rencores, no hay amarguras, eso es lo peor que en la vida que podamos tener. No hablar mal de nadie, nunca de nada. Todo limpio aquí, sincero ante mi esposa, sincero ante mis hijos, en mi trabajo, etcétera, etcétera. Esas son las personas que Dios está buscando para levantar su obra. ¿Eres tú una persona que quiere Dios levantarte para hacer la obra en tu propia familia, en tu matrimonio y en tu negocio? Díselo con todo tu corazón. No, Señor, no lo soy. No, Señor, no lo soy. Ni yo ni mi esposa no lo hemos sido. En esta mañana tienes la oportunidad, donde quiera que estés, de regresar a Él. Ven arrepentido en esta mañana, pídele perdón a Dios. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él es lento en la ira y grande en la misericordia. Y los errores que hayamos cometido, Él es el Dios que saca el buey del barranco. Él es el Dios que restaura las cosas. Es el Dios de las segundas y terceras oportunidades. Ya no te sigas alejando más de Dios. Ya no te alejes más de su poder, que sin Él no vamos a poder hacer nada. Ven a Dios esta mañana y dile con todo tu corazón, con tu rostro inclinado, estas palabras.